Buenas noches. Creo que ya hemos esperado 15 minutos. Creo que ya es suficiente, ¿no? Buenas noches a todos. Mm, Vamos a iniciar nuestra clase. Como les había dicho, les había invitado ayer a, a que puedan participar en el curso que tiene el Tribunal Constitucional, que también se está desarrollando esta noche. Empieza a las 7:30. Me gustaría que se participen porque creo yo que podría ayudarles, incluso en el tema de sus tesis. Ustedes me imagino que ya se están preparando. Y un tema muy bonito, muy interesante, que no ha sido bien desarrollado por nuestro tribunal, es el tema del diálogo jurisprudencial. Y el doctor Fabián Garzón va a hablar sobre ese tema. Me parece interesante que tengan la oportunidad de escucharlo. O sobre la forma, el procedimiento que han desarrollado a través de la resolución de doctrina constitucional y la resolución de vocación. Bueno, solamente como sugerencia. Pero ahora vamos a empezar con nuestra clase para terminarla rápido y darles la tarea para que la puedan hacer, como ustedes dijeron, hasta el miércoles. Y la verdad, espero que puedan después escuchar, si no ahora, de escuchar en otro momento sobre el seminario que están desarrollando ahora. Bueno, ¿está bien? ¿Alguien va a decir algo? Está bien, doctora. Ya, empecemos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a recapitular brevemente lo que habíamos hecho, lo que hemos aprendido hasta el momento. El test de proporcionalidad o el principio de proporcionalidad nace en este periodo constitucional, porque es a partir de este momento, con el neopositivismo, con el que se empieza a tomar en cuenta los principios, empiezan a ser importantes los principios, porque antes de ese periodo era solamente reglas, con la subsunción. Y con los principios ya cambia, porque cada caso es diferente y cada caso hay que analizarlo a partir de sus particularidades. El precursor de lo que es el test de proporcionalidad es Robert Alexis. Ayer nos ilustraba uno de sus compañeros indicándonos que cuando llegó Robert Alexis dijo que solamente era académico y que no era tanto así como para aplicarlo en las sentencias. Sin embargo, ya hay sentencias de la Corte Interamericana que han utilizado y el Tribunal Constitucional en algunos casos sí ha utilizado la ponderación, el test de proporcionalidad y por ende la ponderación. Por eso es que lo estamos aprendiendo. Además, que viene a cubrir los vacíos que pueden existir o la colisión de normas que podrían existir. Y básicamente y fundamentalmente, pero mejor dicho, es la colisión de derechos que existen. Habíamos dicho que el principio de proporcionalidad nace en el neoconstitucionalismo a partir de la nueva visión que tiene la Constitución, en nuestro caso, en el caso boliviano, a partir de la nueva visión que tiene la Constitución, que es basada en principios, y de ahí en adelante todas las normas tienen su base en los principios. Según Pedro, a ver si ahora puedo, ayer no pude, no puedo. No sé por qué no puedo hacer grande la pantalla, pero bueno. Habíamos dicho que habíamos citado aquí algunos autores sobre para ellos cuál era la justificación para el principio de proporcionalidad. Yo les había hablado sobre la arbitrariedad. Si bien eso de la interdicción de la arbitrariedad está como parte de obiter dita en las sentencias del Tribunal Constitucional, hay una en particular, la sentencia 49/2019, es una acción de inconstitucionalidad abstracta, que habla sobre la discrecionalidad del poder y habla mucho hace mucha referencia a la arbitrariedad y también a la interdicción de la arbitrariedad, pero sin decir interdicción a la arbitrariedad, y concluye haciendo una ponderación, de hecho. Dos, las pretensiones, según Berget. Las pretensiones de libertad de los ciudadanos frente al Estado no pueden ser limitadas por el poder público, sino solo cuando sea imprescindible para la protección de los intereses públicos. Igual, es básicamente eso, cuando coligen un derecho fundamental con los intereses públicos. Un compañero dio un ejemplo claro, ¿no? De un caso en Santa Cruz, el derecho de las supuestas aguas
los bolsones de agua, ahí sí hay una colisión de derechos. En los bolsones de agua que están ahí en un determinado terreno en Santa Cruz y los derechos individuales que tienen las personas de construir sus casas, de disponer de sus propiedades. A eso se refiere, ese es el justificativo para ver chat. Y como que es algo real o lo que lo vivimos, porque como su compañero lo habló de algo real, de algo que él vive. Y ahí claramente hay una colisión de dos derechos, uno público y el otro individual de las personas que están ahí, de las personas que viven en ese lugar. Y cualquier restricción de la esfera de la libertad que se encuentra en los derechos fundamentales, bueno, que es básicamente lo mismo. La sentencia 24/2018 es una de las primeras sentencias que con las nuevas autoridades que han iniciado el 2018 empieza a hablar de la ponderación. Hace referencia a una ya anterior, una del 2012. Esta misma sentencia dice, ¿no? Establece cuáles son los tres requisitos que se deben cumplir para hacer la ponderación, los tres escalones que se necesitan: la necesidad, la dignidad, la necesidad y la proporcionalidad. Es muy interesante esa sentencia y a partir de ahí van desarrollándose varias, como les decía. Luego habíamos hablado sobre el test de proporcionalidad, que es uno más de los métodos de interpretación. Sabemos que hay otros métodos de interpretación, pero este en particular es el que estamos estudiando. ¿En qué consiste? Consiste en que el juzgador debe hacer una preferencia condicionada entre derechos, sobrepesando los derechos, como habíamos dicho. Y si se limita un derecho, esa limitación tiene que ser proporcional. Ya. Para ello se aplican varios filtros. Y conforme Robert Alexis, copiado también por una sentencia constitucional ya citada desde el 2012 y reiterada en el 2018 hasta hace poco, tiene que, estos filtros que tiene que ir pasando es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en stricto sensu o la ponderación, donde se hace los pesos y contrapesos. Ahora, ¿qué es la ponderación? Es eso. Es un mecanismo para efectivizar los principios. Auxilia a las normas jurídicas, normas indeterminadas, dos normas aplicables a un mismo caso o vacíos legales. Dos vacíos legales. Normas indeterminadas, que sí que como que hay hartas, y ustedes en su diario vivir lo ven. No, normas aplicables a un mismo caso o vacíos legales o absurdos. Justo ayer estábamos revisando un tema de los discapacitados, viendo eso. Y la nueva ley de discapacidad, la ley 977, que no es tan nueva, ¿no? Porque es del 2017 y su decreto reglamentario, dice que para que una persona que tenga su goce de inamovilidad de un tercero ya mayor de edad y pueda gozar de la inamovilidad laboral, necesita que exista necesita ser declarado tutor mediante una resolución. Bien, hasta ahí está claro. Y no importa la discapacidad, pero también estaba el Código de Familias, que dice que solamente pueden ser declarados interdictos los que tengan alguna enfermedad psicológica, psicológica. Pero eso no dice la ley de discapacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos señores? Les vamos a exigir que sean declarados tutores para que se efectivice, para concederles la tutela, o sea, para que tengan su movilidad, o no, porque desafortunadamente la mamá, por decir ejemplo, ¿no? La mamá del accionante es discapacitada, no tiene una enfermedad psíquica, sino que tiene una discapacidad motora. En realidad no puede caminar, es silla de ruedas. Perdón, un ratito, perdón. Entonces, ahí hay una colisión de derechos. O sea, hay dos normas indeterminadas. ¿Cuál se va a usar en este caso específico? ¿Cuál es más beneficioso? Si nos vamos al Código de Familias, nunca le van a declarar tutora a la hija porque su mamá no tiene una discapacidad intelectual. Y el decreto reglamentario de la ley 977 dice que necesita ser tutor para gozar de la inamovilidad. Ahí hay dos normas aplicables a un mismo caso, pero así confusas, o sea,
Y lo recordaba, justo ayer lo estábamos viendo. También surge la aportación cuando existe colisión de derechos, que es básicamente lo que vamos a analizar el día de hoy. La siguiente. Para eso vamos a analizar la sentencia 130/2018. No la he preparado en diapositiva. ¿Es esta? Sí, es esta. Pero vamos a revisarlo, ya está publicada, vamos a revisarlo en el análisis del caso en concreto. Vamos a revisarlo ya en la sentencia, en el análisis del caso concreto. A ver, ¿qué ha pasado? Este es un caso en el que bueno, es una niña de 12 años que vive en el Alto y que estaba en su colegio y había hecho unos dibujos raros. Y la psicóloga del colegio se había dado cuenta de que no era normal los dibujos que estaba haciendo. Entonces había empezado a indagar y le había preguntado. Y la niña le había confesado de que era abusada por su abuelo. Ella no vivía ni con su mamá ni su papá, vivía solamente con sus abuelos. La profesora naturalmente estaba espantada. Él decía, agarrado y ha ido a la Defensoría de la Niñez a hacer la denuncia. La Defensoría de la Niñez ha ido con más el comandante de la policía a la casa del señor. Y es un poco chistoso, ¿no? Una parte, ¿no? Vamos adelante. Van a la casa y lo encuentran y el policía inmediatamente agarra y lo aprende. Lo aprende y se lo lleva a la policía, lo aprende y lo encierra, se lo lleva allá a la cárcel del Alto, lo mete y no, pues no, ni siquiera remiten, o sea, tardan como siempre en poner en conocimiento de la fiscalía y luego del juez. ¿Cómo llega al Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional llega porque el abuelo, don Severo, dice que le han aprendido sin ninguna orden de aprehensión y, y se lo han llevado y le han hecho quedar demasiado tiempo sin poner en conocimiento de su causa al juez y estaba aprendido ilegalmente. Entonces, solicita que se le deje en libertad de forma irrestricta y se remita obrados al Ministerio Público porque el policía ha ido y según el señor ha agarrado de un jalón, lo ha sacado, se ha entrado, ha tocado la puerta y se ha entrado y lo ha sacado. Y, y encima lo han ido y lo han dejado ahí en la carceleta del Alto y nadie ha avisado al juez, nadie ha hecho nada y bueno, como él es un hombre de 62 años, estaba leyendo por ahí, exigía que se le dé su libertad. Además, esta sentencia, en este caso, el accionante, el señor de 62 años, cita otra sentencia del tribunal, la sentencia 10/2018, en la que dice que tiene que darse trato preferente a los adultos mayores, que ni siquiera deberíamos poner medidas cautelares al dar medida de detención preventiva a los adultos mayores. Cita esa sentencia en su memorial. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional revisa y después de revisar, lee, hace la lectura y pasa algo interesante. El comandante, Pedro Roberto Medina, él dice que sí, evidentemente él ha entrado. Primero decía que no, que le había tocado la puerta y el accionante ya ha abierto la puerta y ha salido y le ha dicho, vamos un rato a la policía porque hay una denuncia en su contra. Pero luego ahí dice que sí, que evidentemente él ha agarrado y le ha sacado de la casa porque le ha indignado ver a una persona que abuse de una niña. Le ha molestado mucho. Entonces, por eso ha agarrado y lo ha sacado. La Defensoría de la Niñez dice que no ha habido, que ha actuado de esa forma porque había una niña en medio y había violencia sexual contra la niña. Ya, el Tribunal Constitucional en un primer momento, el juez de instrucción del Alto, constituido en juez de garantías, deniega la tutela. No con los fundamentos, no hace ponderación, deniega la tutela porque dice que con subsidiariedad, que deberían haber denunciado primero la prisión ilegal ante el juez de turno, conforme dice la sentencia 80/2010, que se sigue manejando esa sentencia, los supuestos de subsidiariedad. Entonces dice que ustedes debían haber denunciado si no estaba el juez, ante el juez de turno, porque era una aprehensión, y le deniegan la tutela.
Y tribunal, el Tribunal Constitucional ha encontrado que había una colisión niña, no la podían dejar. Hola, ¿me escuchan? Lo escucha, doctora. Sí, se No la escucha, podían, doctora. Entrecortado, entrecortado, doctora. Sí, doctora, Ya se se escucha, escucha, doctora. Fuerte. ya, no la podían, entonces el tribunal dice, aquí hay derecho a la integridad sexual de la niña. O sea, han actuado así. El comandante de la policía ha aceptado que lo ha sacado básicamente de la cárcel, de su casa. Y estaba también el derecho del adulto mayor, porque son hombres de 62 años, que según la sentencia 10 no debería ser detenido ni aprendido ni nada, porque es adulto mayor, y su derecho a la libertad, porque evidentemente lo han tenido más tiempo del que debían. Creo que lo han tenido 72 horas al señor. Y ya, no sé, era mucho, solamente tienen permiso. Los policías 8 horas y la fiscalía 24 horas, ya se han extralimitado. Y él decía, quiero mi libertad, pero volverlo a poner en libertad era volverlo a poner a la casa donde estaba la víctima. Iba a estar otra vez con la víctima. Era un... Ahí había una colisión de los dos derechos. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional analiza esos dos aspectos. Por un lado, analiza el enfoque interseccional de los derechos de las personas adultas mayores, porque ellos merecen un trato preferente, un trato con calidez, prioridad en el tema en todos los temas, en el acceso a la justicia. Analiza también los criterios para la aplicación de la detención preventiva de los adultos mayores, como les dije, la sentencia 10/2018, que además la citó el accionante cuando planteó su acción de libertad, y que básicamente dice que no se les tiene que detener preventivamente a los adultos mayores. Eso es lo que básicamente dice esa sentencia. Luego, también analiza los derechos de la niña, a partir de lo que dice el artículo 60, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y la protección la protección reforzada que merece del Estado a través de sus diferentes niveles, y la sociedad y la familia. Analiza la atención prioritaria e inmediata que tienen que ver a las niñas, niños y adolescentes, más aún si son víctimas de violencia sexual. Analiza el derecho a la defensa técnica. Ese es otro punto. El accionante dijo que después, cuando ya finalmente tuvo su audiencia con el juez, estuvo sin su abogado. Y ya, o sea, él también denunció eso, o sea, me han detenido, han llevado adelante mi audiencia sin que yo tenga defensa técnica, pero yo no tenía abogado. Es que, bueno, la juez no especifica por qué ha hecho eso, según ella que estaba ahí, que se había suspendido la audiencia, pero que luego volvieron a reinstalar la audiencia y ella ya no estaba con su abogado, que su abogado se había ido. Eso es lo que informa la juez. No da mayores datos. Luego, la legitimación pasiva en la acción de libertad. Después de analizar esto, después de hacer todo ese desarrollo, todo esto lo pone como parte de sus fundamentos, porque va a hacer, como les dije, la ponderación de los derechos. Él va a aplicar el test de proporcionalidad, los derechos de la niña víctima de violencia sexual, su derecho a la integridad sexual y los derechos del adulto mayor de atención preferente y de que no se lo puede detener preventivamente, o sea, no se lo debería poder detener. Y hace su desarrollo. Con ese fundamento, empieza a analizar. Analiza la actuación de la policía boliviana, las servidoras de la Defensoría de la Niñez y el fiscal del materia asignado al caso. Y va analizando, habla sobre el deber que tiene la Defensoría de la Niñez en atender esos casos, habla sobre que todos tienen que dar atención prioritaria a las víctimas de violencia, más aún en el caso de niñas, y va desarrollando. ¿Dónde empieza? Ya, respecto a la actuación del juez, también se refiere a la actuación del juez, porque el juez ha instalado su audiencia y según el accionante no tenía defensa técnica. Y es precisamente hace el test de proporcionalidad cuando se refiere a los policías, porque el comandante, sí confesó que él sí ha entrado, que él sí le ha agarrado, que sí le ha sacado, que sí le ha puesto al auto de la policía y sí se lo ha llevado.
Y sí, no había ninguna orden. Él decía, porque yo soy padre y me molesta que haya una persona que haga eso. Entonces, había una aprehensión evidentemente no legal. Y aquí dice, la aprehensión realizada por el comandante del programa de ciudadanía de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, si bien el Código de Procedimientos Penal señala claramente los casos en que puede proceder al arresto o aprehensión por parte de funcionarios policiales, y en el presente caso la actuación de este codemandado no se adecua a ninguno de dichos supuestos, sin embargo, en este asunto es necesario efectuar una ponderación entre el derecho a la libertad del accionante y los derechos de una menor de edad, en calidad de supuesta víctima de violencia sexual, como ser su integridad física, psicológica y sexual y su vida libre de violencia, entre otros. En ese sentido, corresponde señalar que el Estado quedó, conforme quedó establecido en la jurisprudencia ya citada, tiene la obligación de garantizar la prioridad del interés superior de la niño y adolescente. En este sentido, deben ser atendidos con preferencia en los centros de salud y bueno, en todo lo que dice el Código, la Ley 548. Creo que es el artículo 8 o 12, donde dice por quienes tienen que tener atención prioritaria. A partir de ello, el código y su reglamento dice que tienen que ser ágiles. En el marco del señalado se permite que el comandante aquí, en el marco del señalado se advierte que la actuación del comandante del programa de alerta ciudadana de la Secretaría Municipal de la Alcaldía estuvo orientada a dar protección inmediata a la niña. Ya. Y su seguridad mediante la acción procedió con la presión. Ahora, cabe analizar si la medida adoptada por su resulta idónea. Empieza a analizar la idoneidad. Ahora bien, ya. Vamos a ver desde aquí. A partir de ello, por una parte, el Código Niño Adolescente y su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 1337, establecen que el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben priorizar y agilizar la atención e investigación de los delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes. Y por otra, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia dispone el deber de actuación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. Consiguientemente, la actuación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público deben estar orientadas por dichos principios. Ya empezamos a hablar de los principios y normas, y por tanto destinada a la protección inmediata de las de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el marco de los señalados, se advierte que la actuación de la comandante y la Secretaría Municipal estuvo orientada a dar protección inmediata a la menor de edad, como expresamente estuvo en su informe, al señalar que constituye el domicilio de la misma, se constituyó el domicilio de la misma a raíz de la carta que escribió solicitando auxilio por ser víctima de violencia sexual y por su integridad mediante una acción directa procedió con la aprehensión. Ya, no es importante. Entonces analiza la idoneidad. Ha hecho un análisis un poco escueto, ¿no? Porque solamente ha dicho que sí, que estaba orientada a proteger de forma inmediata a la niña conforme dicen la norma y según la sentencia de los principios. Ahora cabe analizar si la medida adoptada por esta autoridad resultaba idónea. Y sí, es en 3 líneas, dice que sí era idónea porque se trataba de una menor de edad. No. Por otra parte, en cuanto a la necesidad de la aprehensión, cabe señalar que si bien esa medida es extrema porque supone la restricción del derecho a la libertad del impetrante de tutela, empero dadas las circunstancias del caso, la desprotección de la víctima que vive en el mismo domicilio que el supuesto agresor y existiendo pedido de auxilio efectuado por ella, es evidente que no hay otra medida menos gravosa. Por ello, la aprehensión resultó oportuna y disponible en ese momento para garantizar la protección de la menor. Lo que dijimos. El tribunal analizó que no había, o sea, no hay dónde más llevarle. La otra era sacarle a la niña y llevarle a un centro o a esos centros de 24 horas y luego centro de acogida, que realmente no era el mejor lugar para llevarla.
Después siguió, voy a seguir leyendo. A partir de ello, corresponde analizar la proporcionalidad en sentido estricto de la medida asumida por la autoridad policial, examinando las ventajas o beneficios de la misma con relación a los derechos de la menor de edad y las desventajas y costes con relación a los derechos del impetrante de tutela. En ese ámbito, con relación a los beneficios, se tiene que los derechos de la menor de edad, en especial su integridad física, psicológica y sexual, ya no se encontrarán en peligro por cuanto el presunto agresor con el que compartían el mismo domicilio ya no está en el mismo. Además, es evidente que con la referida medida se hicieron efectivos los principios de interés superior de la niña o adolescente y la actuación inmediata a su favor. Además, el deber de llevar adelante una investigación diligente, principios que se encuentran tanto en la norma interna como en la normativa internacional. Por otra parte, con relación a los costes respecto de los derechos del imputado, si bien existe una restricción de su derecho a la libertad física, sin embargo, esa no es definitiva, porque la misma puede ser analizada posteriormente por la autoridad jurisdiccional a cargo del control de la investigación, toda vez que puede solicitar la cesación a la detención preventiva, más aún cuando se trata de un caso de un adulto mayor y existen criterios específicos para la aplicación de la misma, como se notó en el fundamento jurídico. Conforme a ello, es evidente que en el caso en concreto las desventajas y costes de los derechos del demandante de tutela son menores comparados con la satisfacción de los derechos de la adolescente, la niña, que como menor de edad y víctima de violencia sexual deben recibir la atención inmediata, preferente y prioritaria por parte del Estado y sus diferentes instituciones. Consiguientemente, en los casos como el presente, en los que exista solicitud de ayuda formulada por una víctima de denuncia fehaciente de violencia sexual y física, como contra niñas, niños y adolescentes, es posible que los funcionarios de la policía boliviana actúen de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez, efectúen su inmediato rescate. Perdón, me he perdido. Su inmediato rescate con la única finalidad de ponerlos a disposición de las autoridades competentes conforme a las garantías dispuestas en el Código Procesal Penal. Por supuesto, se ha analizado que la aprehensión que hizo el comandante de la policía no era ilegal en este caso. Con relación a la aprehensión realizada por el fiscal de materia, asignada al caso, de conformidad al informe emitido por la misma, únicamente dio cumplimiento al artículo 226, pues después de tomar conocimiento de la acción directa realizada por el comandante del programa de alerta ciudadana, emitió requerimiento del inicio de investigación, poniéndolo al caso a disposición de la autoridad jurisdiccional dentro de las 24 horas. Bueno, ese es el análisis que ha hecho en esa sentencia, en el 130, el Tribunal Constitucional. Me he dejado entender. Buenas. Sí, doctora, se entiende. Sí, doctoras. Básicamente, aquí lo que han hecho es hacer la ponderación de los dos derechos. El derecho del adulto mayor, que tenía derecho a su libertad, que ha sido restringida ilegalmente porque lo han sacado y lo han llevado, lo han aprendido y prácticamente se han olvidado de la ley un tiempo, sin ninguna orden, o el derecho de la niña. No sé, yo pienso que hubieran argumentado un poquito más, pero ya ha salido y es una de las primeras que salió así. Que eso es lo que es la ponderación en los casos. Hola. ¿Buenas? Doctora, buenas noches. ¿De qué fecha es la sentencia, por favor? Ay, un momento, la he perdido. Déjeme un ratito. 2018. Sí, es la sentencia 130-2018 de la Sala Segunda, de 16 de abril. Esa es la sentencia. Muchas Como gracias. como ha advertido, perdón, no era necesario para, en este caso, ay, se me fue, es que estoy pensando en mi otra exposición, ya,
En este caso han hecho así han resuelto de una forma sencilla y rápido. Han visto la colisión de derechos y ya, han planteado de esa forma la ponderación. A ver, vamos a ver aquí otra unidad. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Respecto, quería preguntarle, ¿no? Muy aparte, ¿usted qué opina de lo resuelto por el tribunal? Yo no he podido, bueno, revisar la profundidad, evidentemente, esta sentencia a la cual nos pone como ejemplo, pero de mi parte, yo vería de que no se puede negar el derecho reforzado que tiene un menor de edad, la presunción de veracidad de declaración de la víctima. Pero ¿dónde estamos aquí, no? Como usted dice, ponderar. Es, para mí, desde el inicio que reconocen, pero para mí es incongruente, porque reconocen el debido proceso que se ha violentado, la aprehensión ilegal prácticamente, que han tratado de justificarlo. También hay que considerar que una persona adulta mayor, considerando la edad que tiene el señor, ¿no? Y entrar en un análisis a fondo es justamente, y cabal que usted lo hace, ¿no? Para ponderar, donde el tribunal tiene que saber ponderar, porque eso lo realizan prácticamente en los casos difíciles. Y en los casos fáciles, bueno, lo subsumen, ¿no es verdad? Es muy Así. interesante la sentencia, me gustaría mucho que la pueda subir a mi plataforma, porque es aquí no solamente, ¿no? Muy aparte en otros casos, donde también se tiene que aplicar, aplicar la norma con perspectiva de género. Aquí estamos aplicando la norma, una perspectiva de dos Internacional. derechos reforzados, uno de los menores y también el adulto mayor que tiene un derecho reforzado. Y miren, ¿no? Que todos los casos están operando de esa manera dentro del procedimiento penal, en algunos jueces cautelares, pero también he tenido oportunidad de ver el razonamiento en el petitorio de la Fiscalía que el juez ha sabido ponderar y se ha procedido en varios casos una medida menos gravosa, la detención preventiva. Quisiera por favor que lo pueda subir completito así para que a la plataforma esa sentencia. Muchas gracias, Es de doctor. otras cosas. Ya. Sí, ya, sí, es que, sí, como les digo, los vocales tampoco, bueno, el juez de garantías tampoco lo ha considerado como una ponderación, ha denegado porque todo eso, o sea, su aprehensión ilegal debió haberla denunciado ante el juez. El tema de que le han determinado, han desarrollado una audiencia sin que tenga un abogado de confianza, le han dicho, bueno, pues se puede apelar. Igual, por lo menos como el Tribunal Constitucional ha visto alguna manera de no disminuir el derecho que tiene el adulto mayor, porque tiene derechos y también tiene una atención preferente. Y había una confesión expresa del comandante de la policía que ha dicho, sí, yo le he sacado, me ha dado rabia y le he sacado. Sí, como que sí. Hay que verlos, ¿no? Todos tienen. Lo que les dije que iban a tener una práctica de otra sentencia del Tribunal Constitucional, en el que también hay un voto disidente, porque claramente no se pusieron de acuerdo los magistrados y tuvieron que pedir. Y ahí hay una disidencia, así que pueden ustedes no estar de acuerdo con la ponderación que se ha hecho. A mi criterio, en este caso, faltaba un poco más. Necesitaba un poco, analizar un poco más. Y eso es lo que pasa en tema de género, ¿no? Hablamos y decimos solamente la declaración de la víctima y ya, como que al hombre ya lo aprenden. ¿Y es tanto así? ¿Debería ser tanto así? Mm, yo pienso que no, pero así es como está. Ahora les voy a pasar lo que es lo que va a ser su práctica y les voy a contextualizar, ¿ya? Para que ustedes vean si era necesario ponderar, no era necesario ponderar, y si era necesario ponderar, decir, y por los filtros. El caso es es también un poco raro. Tampoco les voy a decir de dónde es.
Doctora, no se las 3 de escucha. la mañana y luego Entrecortada. ya entraron a descansar a su casa. Sí, me he dado cuenta, me he salido. Doctora, Entonces, entrecortado, por favor. ya, el accionante dice que a ver, era una pareja que había bebido en su casa aproximadamente a la 1, 2 de la mañana y se habían recogido. El punto es que al día siguiente el hombre se levanta a las 6 de la mañana y descubre que su pareja estaba muerta. Él, en lugar de llamar a la policía o de avisar a los familiares, porque en esa casa vivía la familia de ella, él se queda ahí, no hace nada, ve que había un cuchillo con sangre, intenta ocultar todo, intenta limpiar todo. Cuando la familia de la chica va a decir cómo está, se ha levantado, él dice, no, sigue durmiendo, sigue durmiendo. Una cosa es que él se va, se sale así como si nada a la 1 aproximadamente. Y ya, el hermano de la víctima entra. Y cuando entra, la encuentra ya muerta, apuñalada. Entonces él agarra y llama de inmediato a la policía. No, eso sí. Y la policía, en todo el trámite, a eso de las 6, van y lo buscan. No estaba él ahí, no estaba en la casa, él ya estaba en otro lado. La policía va y lo busca. Y donde lo busca, lo agarran y también lo aprende. El accionante viene al Tribunal Constitucional diciendo que ha sido aprendido ilegalmente, porque aún con No se le escucha, doctora, se ha congelado la pantalla. Doctora, entrecortado, no esperando estamos que, entendiendo bueno, bien. él no dice, me han aprendido legalmente porque no había ninguna orden de arrestancia, simplemente ha agarrado y me han llevado. Y eso que estoy compartiendo de doble lado. Ya. Sí. A ver, ya. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. cortado, Ahora sí, doctora, se doctora. escucha. Se congela la imagen y no se le escucha, doctora. Hay problemas, parece. Sí. No puede haber Cuando dio problemas. la introducción del caso, se entrecortó y se escuchaba Ya, a ver. borroso. Voy a volver a poner. Ya, entonces haga el tribunal, bueno, él, a ver, voy a volver a empezar. Mi accionante, es una pareja que estaba en la casa de la chica, habían bebido ellos y se habían entrado a dormir, eso de las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana el hombre se despierta y ve que su pareja estaba muerta, ensangrentada. Él no ha pedido ayuda, no ha denunciado, vio un cuchillo ahí, ha intentado ocultar el cuchillo, ha intentado ocultarlo todo y a las 12 aproximadamente él se ha salido. Él se salió como si nada. Los hermanos de la mujer le preguntan por su hermana y dice, él no está durmiendo. Y bueno, de rojo ven a alguien en la cama durmiendo y no dice nada. Después ellos, el hermano, uno de los hermanos entra a las 3, 4 de la tarde y descubren que la hermana estaba muerta. Hacen la denuncia. Y entonces en la denuncia la policía va y busca a él y lo agarran, lo aprenden y lo llevan a la policía. Él él luego denuncia al Tribunal Constitucional que el juez o sea, el juez, ya, cuando ya lo pone en conocimiento del juez, ha aceptado, ha convalidado su aprehensión ilegal, porque lo han aprendido ilegalmente, no había una orden de arresto, no había una orden de aprehensión, no había fragancia, a él ni siquiera estaba en la cárcel, estaba en la calle, han ido los policías, lo han agarrado y lo han metido. Entonces él dice que había una orden de aprehensión, había una ilegal aprehensión, pero el juez tampoco ha hecho nada. Entonces él plantea su acción de libertad y él solicita que se disponga su inmediata libertad. Ese es su caso. Aquí también hay, bueno, ustedes pueden ver si hay o no hay colisión de derechos,
o si no, o si no hay. Y si detectan que sí hay, entonces se pueden plantear, pueden hacer la ponderación, pero si para ustedes no. Básicamente esa es su tarea. ¿Me han ¿Puede escuchado? repetir, doctora? Sí, se corta justamente esa parte donde da la indicación de la tarea. Doctorita, con todo respeto, de verdad que la señal está pésima y justamente cuando usted da los puntos claros, ahí es donde se corta la señal. Ya. Sí, Su tarea es, en este caso, determinar si había, ustedes son tribunal constitucional, ustedes tienen que decir si ha habido aquí una aprehensión ilegal o no había aprehensión ilegal, o sea, no aprehensión, sí, ¿qué debía hacer el tribunal constitucional? ¿Creen ustedes que debería ponderar o tal vez no? O tal vez como en el anterior caso, donde el juez ha dicho, bueno, sí, aquí se la ha detenido, aprendido ilegalmente, pero podía apelar. Es lo que ha dicho básicamente en el anterior caso. Y ustedes tienen que ver aquí si es que creen que hay una colisión de derechos o creen que no hay una colisión de derechos. El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, de su derecho a la libertad física, por cuanto la jueza demandada convalidó su ilegal aprehensión efectuada el 14 de enero de 2018, sin considerar que los funcionarios policiales llegaron a su domicilio sin orden de aprehensión, además de no existir fragancia, trasladándolo a la dependencia de la FELCC, por lo que solicitan que se conceda la tutela y se disponga, se disponga su libertad. Se disponga la ilegalidad de la aprehensión realizada por los efectivos policiales y su libertad. Ya. Ahora sí está más claro. Lo voy a copiar ahorita en el Zoom. ¿Listo? Ya. Entonces, esa es su tarea. Tendré que mandarlo. Yo también le voy a pedir al ingeniero, por favor, que me lo suba, o si no, lo voy a poner ahorita, así esa orden súper cortita al WhatsApp para que ustedes lo resuelvan. Ustedes tienen que revisar si aquí era un caso en el que se podía, ameritaba hacer una ponderación, y si es así, entre qué derechos estarían aquí, perdón, en colisión, o si no. Si no, tal vez como tribunal que le hubieran dicho aquí al accionante. Hola, les Doctora, escucho, se se me escucha. escucha, doctora, está bien. Doctora, dígame. Doctora, por favor, ¿podría repetir? Se escucha entrecortado. Ya, ya, ahora sí. Ya está. Caso. Les voy a decir cómo es ya, listo. He puesto en el grupo también de WhatsApp. Su tarea consiste en decir si en este caso ustedes van a razonar como el Tribunal Constitucional, había necesidad de hacer una ponderación, y si es así, con que me digan entre qué, diga colisión, entre qué derechos, está bien. Ahora, si me dicen si hacen la ponderación, sería genial, pero si no, igual. O no, simplemente no había ninguna necesidad. O si consideran que no había ninguna necesidad de hacer una ponderación. Esa es su tarea. Está bien, doctora. Voy a Está bien, ver de otra. Es súper sencillito. Si pudieran hacer la colisión, el test sería genial, pero si no, no hay problema tampoco.
Estoy buscando otra más que había, otra sentencia más que recuerdo, pero no la estoy encontrando. Voy a pasarles 2 sentencias y tendrían que analizar las 2. Una ya les estoy pasando como que para que empiece, para que puedan avanzar ahora. No es difícil su tarea, es súper sencilla. Y voy a buscar la otra tarea, la otra sentencia. Y voy a mandar también audio el caso para que ustedes puedan verla. ¿Ya? Doctora, todos los grupos vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a analizar las 2 sentencias. Sí, hay una más que quería pasarles. Bueno, ahora sí, les voy a dejar para que puedan participar también en el curso que está desarrollando el Tribunal Constitucional. Como les Doctora, digo, les puede servir mucho. Doctora, ¿de qué día vamos a enviar el trabajo, doctora? Hasta el día miércoles han dicho ustedes han escogido. Es facilito, ustedes ahorita se pueden reunir y Por lo hacen. plataforma, doctora. Sí. Sí. Por plataforma. Ya, doctora, entonces ya está habilitado. Sí. Sí, le voy a decir al ingeniero. Y la otra, ¿saben qué es lo que voy a hacer con la otra? Con la otra les voy a dar la sentencia, les voy a pasar el número de la sentencia para que ustedes revisen y vean si es que era necesario o no era necesario que hacer la ponderación. Esa va a ser la otra tarea que van a tener. Doctora, en ambas es la ponderación, ¿no es cierto? En esta van a analizar si ameritaba hacer una ponderación o no. En la otra van a analizar si está bien que hayan hecho una ponderación o no está bien que hayan hecho una ponderación. Y también se escribió ahorita. Solo son esas 2 tareas. Doctora, disculpe la molestia. ¿Dónde está enviando la sentencia? ¿Al grupo de Ahorita, WhatsApp o en el Zoom? al grupo de WhatsApp les voy a pasar. Ya, doctora, muchas Les voy a gracias. pasar solamente el número de sentencia para que ustedes lo busquen. Algunos que son muy buenos y muy ágiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Ha sido realmente un gusto conocerlos. Ayer les quería que enciendan sus cámaras para poder verlos. Pienso que el tiempo ha sido corto o tal vez yo no lo he administrado de buena manera. Sí quiero que para mí era muy importante que ustedes aprendan bien las cosas que les vayan a servir desde el lugar donde puedan estar. Y por eso es que me enfatizaron la fundamentación y motivación y la congruencia. Claro, hay muchas más cosas ahí que pueden ver, porque hay mucho más, ¿no? Pero quería que revisen eso. Y bueno, ya, el tema de la historia ya van a ir desarrollando, pasando por Hans Kelsen, Working, Hart, y ya van a ir aprendiendo eso. Yo creo que haya algún curso más allá. Pero lo que les va a servir ahora es esto. Estén en el tribunal o estén fuera. No, de la ponderación también pueden plantearlo en los memoriales. Es necesario cuando se ve la colisión de derechos. Y por eso es que quería hacerles analizar. Y algo que les va a ayudar mucho, pero mucho a mejorar sus argumentos, es leer las resoluciones del tribunal o las resoluciones del Tribunal Supremo. Eso les va a ayudar bastante a mejorar el tema de la argumentación, de cómo argumentar mejor. Y bueno, el tema de los cursos y seminarios que saca el tribunal también. La anterior semana han sacado el tema de cómo hacer las investigaciones. A mí me ha parecido muy bonito, especialmente las 2 que han dictado el doctor Enríquez y el doctor, me olvidé su nombre, pero bueno, en esa exposición, porque básicamente han dicho cuáles son las partes de la investigación, cuáles son las partes de la tesis. Es muy bonita esas dos exposiciones que hicieron. Bueno, hablaron 4 personas, pero 2 son sumamente rescatables. Y ya, pues nada. Gracias por todo. Doctora, la palabra, doctora. Disculpe, Doctora, por ¿para cuándo favor. está previsto el examen, doctora? No va a haber examen.
quería hacer un cuestionario, pero no he dado el cuestionario. Y bueno, ahorita tengo que dar otra charla a la 1:30, entonces ya me tengo que ir, como les decía ayer. Solo van a hacer las 2 tareas que han tenido. Los que no han hecho la tarea, que creo que es 1, porque los otros se han puesto en grupo, les voy a mandar las 2 tareas para que me manden 2 tareas. Muchas gracias, Y los doctora, por otros la no. aclaración. Los otros ya están. Los otros ya están, ¿no? Ya. Doctora, su teléfono, por favor, número de celular, por si acaso, doctora, por favor. Ya. Lo estoy poniendo aquí ahorita. Doctora, Gracias. muy bueno. Por favor, voy a rogarle, nos ha prometido uno de sus resúmenes para la Sí, fundamentación. pero lo he pasado ayer aquí. Ah, ya. Ya, lo voy a pasar por WhatsApp también. Pero lo he Por favor, pasado muchas aquí. gracias. Ya. Ya, listo. Y me pasan, por favor. Gracias. Doctorita, mil disculpas. Por favor, pedirle que nos pase, por favor, las presentaciones. Ya. Pero es muy cortito, no es eso que hablan. Está bien. Muchas gracias, Está le bien. agradezco, doctorita. Muchas gracias por todo. Ya, yo creo que pero hasta el lunes, voy a escribir en el grupo de WhatsApp, yo creo que va a ser hasta el lunes porque como que el ingeniero trabaja hasta el lunes, ¿no? Y es el lunes, y yo no le he pasado, le voy a pasar y el lunes yo creo que lo voy a poner, pero voy a poner antes de despedirme también por el grupo de WhatsApp que ya le he pasado. También les voy a pasar algunas lecturas como les había prometido sobre la argumentación jurídica. ¿Ya? Estaba viendo la sentencia que les voy a pasar. Gracias. Gracias, hasta luego, un gusto. Gracias, doctora, que le vaya bien. Doctora, Muchas gracias. igualmente. Gracias, Siempre- doctora, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Doctora, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a doctorita. ustedes. Muchas Gracias, gracias, hasta luego. doctora. Y Gracias. sigan el curso, seminario de tribunal. ¿Ya? Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctorita.